Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos estado hablando del acto nefasto, ruin, horrible que hicieron los hermanos de José con José y también el hecho de que Dios lo permitiera. Y es, como lo había explicado antes, que en algunas situaciones Dios permite que a las personas que no se lo merecen le pasen cosas malas por beneficio de las personas que sí se merecen las cosas malas. Pero Dios los ama a todos y pues la forma de verlo es, vas a pasar la fea durante un tiempo, aunque eres muy bueno, pero gracias a eso se van a salvar otros y luego yo te lo compenso y te doy muchísimo más. Y eso es justicia para Dios, la compensación. De hecho, eso es justicia en general, compensación. Aquí nosotros decimos que justicia es meter a una persona en la cárcel cuando hace algo malo, pero eso no es justicia. No te están devolviendo al hijo que perdiste, no te están devolviendo nada del daño que te hicieron. Simplemente están protegiendo a la sociedad de ese criminal, pero eso no es justicia. Justicia es que te devolvieran todo y te dieran incluso más. Y eso es lo que hace Dios, devuelve todo y da más. Entonces habíamos tenido esa historia de José y habíamos analizado los tres aspectos que siempre les digo que hay que analizar. Uno, la ganancia para uno en la vida, que es la vida de José, cómo él se desarrolló, cómo es que él era bueno a diferencia de sus hermanos, todos tuvieron la misma crianza, todos tuvieron las mismas oportunidades, todos tuvieron la misma enseñanza. La diferencia es que José pues la aplicó, mientras que los otros hermanos no, sin contar que la vida diaria de la interacción de esa familia era algo horrible. Todos los hijos eran disfuncionales y se odiaban entre ellos y hasta tenían clases entre ellos de los hijos de la esclava, los hijos de la que sí quería, los hijos de la que no quería, los hijos y así. Entonces era una situación bastante difícil, pero aún con todo y el odio que sentían por José, José nunca les devolvió ese odio, mientras que ellos sí fueron bastante malos en sus decisiones. Entonces es una enseñanza de cómo es que hay que ser. Y también es una enseñanza de, pues si ya no lo hiciste y estás bastante mal, bueno, los hermanos de José al final, nos estamos adelantando, pero los hermanos de José al final se volvieron buenos. Entonces siempre hay oportunidad para cambiar y Dios ayuda a todos. La segunda parte es las movidas y los planes de Satanás y las respuestas que hace Dios. Satanás sabía que todos los hermanos de José estaban perdidos. Satanás sabía que el Mesías tenía que nacer de la familia de Jacob. Así que para Satanás, el único que era posible que tuviera el Mesías era José. Todos los demás hermanos ya estaban descartados porque en cualquier momento se morían y se iban al diablo, literalmente. Entonces, para el diablo, para Satanás, José era el enemigo número uno. Era el principal que podía dar al Mesías, así que tenía que eliminarlo y lo intentó. Realmente él intentó matarlo, solo que Dios lo protegió y no le permitió que lo matara, pero sí permitió que lo tiraran en una poza, que lo llevaran como esclavo, que lo vendieran por monedas de plata. Y eso nos lleva a la tercera parte, que es la parte simbólica. Todo en la vida de José y todo en lo que ven en la Biblia tiene un símbolo por detrás. Cuando uno escucha barco, cuando uno escucha mujer virgen, cuando uno escucha mujer mala, cuando, en fin, todo eso tiene un símbolo por detrás que tenemos que ir formando. ¿Por qué la mujer simboliza la iglesia? Porque Dios en el Génesis le dijo a Eva que tu simiente sería la que aplastara la cabeza, hablando de Jesús. Entonces, se da a entender que de la mujer nace la iglesia o nace el pueblo de Dios, que eso es una iglesia. Entonces, mujer es representativo de iglesia, cuando es una mujer buena. Si dice mujer mala, pues entonces es una iglesia mala. Y así vamos sacando esos símbolos. Si hablan de barcos, pues barcos, estamos hablando de un lugar donde se esconde, se refugia el pueblo de Dios, una iglesia también. Entonces, así vamos sacando los símbolos. Y en este caso, José es un símbolo de Jesús y también del pueblo del fin. Igual que a José, a Jesús lo vendieron por monedas de plata. Igual que a José, a Jesús lo tiraron en una poza después de haberlo golpeado. Igual que a José, a Jesús lo vendieron sus hermanos. Entonces hay como un simbolismo ahí. Y así es como continuamos con la historia de José. Entonces, sigamos avanzando. En el capítulo 37, entonces, llegan los hermanos de José
a ver a su papá después de todo lo que pasó y de que Rubén dijera, ay, no, ahora qué voy a hacer y cómo le voy a presentar la cara a mi papá. Y, bueno, él era igual de malo, simplemente que digamos que tenía un poco más de conciencia, pero también era cobarde porque no defendió a José. Entonces, al final terminó siendo igual de malo y participó de los pecados de sus hermanos. Pero entonces llegan con Jacob, el papá, a contarle la historia y la reacción que ellos esperaban no se acercó ni un poco a lo que fue. Ellos esperaban que se pusiera muy triste, pero la reacción de Jacob fue de un desgarro, casi que se quiso morir ahí mismo. Dice en el versículo 35 del capítulo 37. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, en el 34, perdón, y puso cilicio sobre sus lomos y guardó su luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto, hablando de José, a Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia. Paremos un momento. Entonces, Jacob, como siempre, pagando todas las cosas que hizo y los errores que hizo y cometió, aunque Dios lo protegía y lo amaba, aún así, y pues ahí estaban los errores, entonces ni modo. Pero uno, vemos que lo quería bastante más que sus demás hijos. Si se hubiera muerto cualquier otro hijo, él no habría hecho eso. Entonces, problemas con la dinámica familiar. Ese amor que tenía específico por uno de sus hijos no debió de haberse dado, pero era justificable porque todos sus hijos eran hijos del diablo y José era el único bueno que literal era perfecto frente a los ojos de Dios. Entonces, es entendible que él lo quisiera más, aunque no está justificado. Él debió haber sido un mejor padre en ese sentido. Pero nos dice un dato curioso y es que a José lo venden en Egipto a Potifar, que es oficial del faraón, que es capitán de la guardia. Él no es un cualquiera. Ser capitán de la guardia del faraón significa que él era un oficial de alto rango, muy rico y con poder político. ¿Qué hace comprando un esclavo como ese? Bueno, es que yo quiero que ustedes se hagan toda la historia mental. Los ismaelitas llegan con un hebreo. No era muy querido en Egipto. Los hebreos no eran bien tratados en Egipto porque sacrificaban ovejas y cabras y eso no era, digamos que algo muy bueno para los egipcios porque ellos las adoraban. Entonces, los hebreos deberían de haber sido descartados. Pero el tema es que José no solamente era hebreo y ya. El tipo era increíblemente hermoso, grande, fuerte, amable y muy inteligente. Sabía leer y escribir y de hecho es muy probable que sabía leer y escribir en varios idiomas. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos que Abraham había ido a Egipto y había tenido relaciones con los egipcios y había hablado incluso con el faraón cuando estuvo con Sara y demás. A ver, uno no hace comercio o va a una ciudad en ese entonces sin conocer la cultura o tener por lo menos conocimiento de cómo comerciar con ellos. Números, símbolos, letras e incluso el lenguaje, capaz hablaban esa lengua. Entonces, probablemente Abraham, y luego se lo heredó a Isaac, y él se lo heredó a Jacob, y él se lo heredó a José, sabían hablar incluso egipcio. Y tiene sentido porque y cuando llegó ahí, le cayó bien a todos y entró en gracia frente a los ojos de todos, por tanto sabía hablar egipcio. Así que tonto no era, estaba bastante bien educado, era muy culto, sabía de matemáticas, tenía bastantes conocimientos heredados de la familia de Abraham. O sea, no eran unos cualquiera, eran hasta cierto punto eruditos para la mayoría de los pueblos. Era un príncipe de su pueblo. Entonces, esos rasgos, cuando llegan con el esclavo y lo presentan, pues imagínense el platal que le pudieron haber sacado. Aquí este esclavo de 1,90 m, súper guapo y, y sabe leer y escribir y probablemente los mismos oficiales no sabían ni leer y escribir. O sea, yo creo que ustedes entiendan que en la actualidad todos leen y escriben. Bueno, la mayoría, pero cuesta mucho encontrar analfabetismo en nuestra sociedad actual, por lo menos en el mundo occidental. Pero en ese entonces eso no era así. Habían de hecho puestos específicos
para escribas, que eran los que hacían eso, escribir. O sea, eran importantes porque sabían escribir. Y cuanto más José, que hasta matemáticas y conocimientos de ese tipo sabía. Entonces, era bien cotizado y probablemente por eso fue que Potifar lo compró, porque era un esclavo de alta gama, por así decirlo. Era el Mercedes de los esclavos. Entonces, digamos que Dios lo protegió hasta ese punto, porque no fue que lo tiraron a esclavo de construcción y jalar bloques para... No, no. Él fue un esclavo fino, digámoslo así. Entonces, hasta cierto punto Dios lo protegió y lo tiró a una casa que era más amigable. No lo trataban tan mal. Ahora, tenemos una historia muy curiosa que viene en el capítulo 38 y no la voy a leer, la voy a resumir, pero es muy interesante porque nos revela qué tan mal y tan enferma estaba la familia de Jacob. Y es la historia de Judá con su nuera Tamar. Entonces, Judá casa a su primer hijo con Tamar y el primer hijo es un hijo de su madre. O sea, es tan malo, pero tan malo, que Dios lo castiga y lo mata. O sea, Dios le manda algo, no dice qué es, pero Dios lo mata directamente del cielo. Y entonces Tamar es dada al segundo hijo, porque esa era la tradición en la antigüedad. Cuando un hijo moría, el hermano tenía que tomar a la esposa de él para tener un hijo, y ese hijo no iba a ser de él, iba a ser del hermano. O sea, obviamente biológicamente era de él, pero la dote y el concepto cultural es como si hubiese sido un hijo de su hermano, no de él. Entonces, como este hijo de su madre no quería compartir la herencia, pero sí quería disfrutar de la esposa, entonces lo que hacía era, bueno, ahí lo dice y lo explica y si quieren no pueden leer, pero el punto es que cuando estaban en el proceso, él no terminaba el proceso. Entonces ella nunca iba a quedar embarazada o iba a costar mucho. Y a Dios le disgustó eso. Obviamente, el tipo era un vil enfermo, malvado, malévolo y asqueroso. Entonces, también lo elimina. Y Judas se preocupa y dice, ah, no manches, Tamar está matándolos o tienen una maldición que hace que se mueran. Pero no tenía nada que ver con Tamar. Tamar era una muy buena mujer. El problema es la crianza que le dio a los hijos y los hijos del diablo que tenía por hijos. Entonces, es interesante. Y Judá le dice a Tamar, vaya y quédese por allá, espérese a que el tercer hijo que él tiene, que tenía Judá, creciera para dárselo. Pero en realidad lo único que iba a hacer era dejarla ahí y olvidarse que existía, porque creía que ella era la que estaba provocando la maldición, cuando la maldición real es la enseñanza y el comportamiento que estaban teniendo. Eran unos hijos del diablo, incluido Judá, que fue uno de los que junto con Leví actuó de una forma más malvada contra José cuando lo vendieron. Entonces Tamar, como ve que la están tramando, la están engañando, no le están cumpliendo la ley, va a hacer todo el timo, finge ser una mujer de la calle y está con Judá. Y aquí todo se empieza a descontrolar, si ustedes lo piensan, porque entonces la nuera, que estuvo primero con uno de los hijos y luego estuvo con otro de los hijos, ahora se metió con el papá. Está horrible la situación, es una situación horrible y queda embarazada. Y lo primero que se le ocurre a Judá, que él no sabía porque él creyó que era una mujer de la calle, cuando le cuentan que Tamar está embarazada es, tráiganla para quemarla. Está enferma, ya la iba a dejar allá abandonada, sin herencia, sin dote, sin nada, sin esposo, sin ni preocuparse por ella como una viuda ahí cualquiera. Pero cuando escucha que está embarazada, ah, no, mátenla. Y no cualquier muerte, no, no, que la quemen. El tipo estaba mal, el tipo estaba muy mal, estaba enfermo. Entonces ella revela que el hijo es de Judá y Judá, y pues confirma el hecho y le dice que pues, que sí, está bien, este es mi hijo y usted fue más justa que yo y Jay, pues le toca parte de la herencia, de la dote y queda ahí, no es mi esposa porque esto está muy raro y eso no es correcto frente a Dios y algo de respeto todavía le quedaba, pero el punto de toda su historia es qué tan mal estaba Judá y todos los demás hermanos. Estaban tan mal que no entendían, no diferenciaban entre el bien y el mal en lo más mínimo. ¿Y cuántos golpes Dios les tuvo que dar para que reaccionaran y entendieran eh, eh, qué tan mal estaban?
Pero entonces nos presenta eso Dios y luego nos presenta en el capítulo siguiente, en el 39, la historia de José cuando está en la casa de Potifar. Y voy a leer partes y dice, llevado pues José, en el versículo 1, a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, si el oficial dice que Jehová estaba con él es porque él conoce a Jehová. Y los egipcios no conocían a Jehová, ese no era un Dios de ellos. Entonces José se lo presentó. José fue un predicador de Dios en el pueblo de egipcio frente a la casa de Potifar. O sea, lo primero que hizo José fue dejarle muy en claro lo siguiente. Yo soy esclavo, voy a obedecer todo lo que usted me diga, siempre y cuando eso no vaya en contra de mi Dios. En el momento que usted me ordene algo que va en contra de mi Dios, máteme, porque no lo voy a hacer. Entonces, la convicción, la fe y también el, el, la inteligencia, la amabilidad, la cortesía, la bondad, todas las cosas buenas que usted le puede agregar a José, hicieron que Potifar lo viera con buenos ojos. Aunque no creía en sus dioses y no lo iba a hacer, ni los iba a respetar, él lo admiró por el hecho de ese respeto que tenía con Jehová y le empezó a dar cargos, le empezó a dar oficios que hacer y como él los hacía, como él pues tenía conocimientos de sobra, sabía más que todos los que estaban en esa casa juntos, gracias a lo que le había enseñado el papá, entonces todo lo que él hacía, todo lo que tocaba se convertía en oro. Potifar probablemente empezó a ver que su ganado crecía, que sus riquezas aumentaban, que sus negocios iban prosperando más y más y más y él se mejoraba, igual que le pasó cuando Jacob cuidó los ganado y las cosas de su suegro. Llegó a ser tan rico que pues, era absurdo. Y aún así se quejaba de que Jacob le estaba quitando una parte, cuando no era así, más bien era el que lo prosperaba. Bueno, pues eso fue lo que pasó con Jacob, con José, porque José también recibía esa bendición de Dios, porque él no despreciaba a Dios, él más bien lo seguía y lo obedecía. Entonces la diferencia, el contraste que hay, Judá se mete hasta con su nuera, sin saberlo, y se estaba metiendo con una mujer de la calle. Entonces, si ustedes me entienden, no era así como que lo más correcto, era un adúltero. Aunque sí, ya estaba viudo y todo lo que ustedes quieran, pero eso no se hace, eso no es la enseñanza de un cristiano, eso no es lo que le enseñó el papá a Jacob. Entonces el tipo estaba mal y quería quemar a la nuera simplemente porque quedó embarazada. Que sí, es parte de la ley, después lo vamos a ver en Levítico, pero tiene sus puntos, hay que agarrarlo con pinzas. En el caso de él, no, ese tipo está enfermo, está mal de la cabeza. Mientras que José, por otro lado, hasta resplandece. Y aquí es donde vemos los tres puntos. Tenemos que recordar entonces, analizarlo para nosotros. Hay veces en la vida que uno dice, es que si hiciera tal cosa o si dijera tal cosa, probablemente me iría bien. En cambio, si lo hago de esta forma en la que Dios me pide, todo se me va a desmejorar y todo va a ser bastante difícil. Pero en realidad termina siendo un beneficio, porque seguir los consejos de Dios, aunque parezcan difíciles y parezcan obstáculos, no lo son, es el camino correcto. Parece oscuro, pero no lo es. Un buen ejemplo, yo soy adventista y guardo el sábado, y no es nada fácil llevar una carrera en la universidad mientras guardo el sábado. Son muy pocas las universidades que no tienen talleres o que no tienen laboratorios en día sábado. Pero aún así, Dios me facilitó una universidad en la que no necesito ir los sábados y todo se me ha hecho más conveniente y ya casi me gradúo. Bendito sea Dios. Pero el punto es, seguir el camino de Dios no es un obstáculo, es el mejor y más conveniente camino y eso fue lo que hizo José. José cuando llegó a Egipto dijo, hasta aquí. He perdido todo, pero mi amor por Dios y seguirlo no lo voy a perder. Entonces lo siguió hasta el final y eso lo recompensó, aunque no parece porque cada vez le iba peor. Entonces seguimos leyendo y vamos a avanzar hasta el versículo 7 de ese capítulo y vamos a ver una parte que es simbólica y que explica los tres puntos que siempre les digo que hay que tocar, la parte de para nosotros, la parte de
lo que hacía Satanás y su plan y cómo Dios respondía y la parte simbólica. Entonces vamos a leerlo rápidamente. Dice, en el versículo 7, aconteció después de esto, hablando de que José hacía todo en la casa y era excelente y Potifar cada vez tenía más y no se preocupaba ni siquiera de lo que iba a comer. Y dice, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra qué? Contra Dios. O sea, sí, Potifar y todo, y él es muy bueno conmigo y me ha dado tanto, y yo estoy aquí y no me ha negado nada, y hasta somos friendis y somos friendis y amiguis, pero más importante aún, esto no está bien frente a los ojos de Dios. Y yo quiero que ustedes lo piensen. No es que, o sea, esto es un ataque directo a Satanás contra José. Satanás quería que pecara. El primer plan, el plan A de Satanás era matarlo. No lo logró matar. Entonces lo llevó a Egipto, donde estaban todos esos encantos, riquezas, mujeres bellas y todo lo que pueda, y así bien exótico el asunto, para que pecara apreciando esas cosas, dejándose llevar por esas cosas. No lo hizo, más bien confió más en Dios y siguió prosperando gracias a eso. Dios lo bendecía. Entonces, el tercer plan fue ponerle algo con que tentarlo para que él hiciera un pecado. Y yo quiero que ustedes lo analicen. Satanás no le va a poner enfrente a una señora de 80 años toda arrugada. O sea, la mujer de Potifar era excesivamente hermosa. No era cualquier mujer, era sumamente hermosa. Porque Potifar, que es guarda, capitán de la guardia del faraón y de alto oficio y demás, no se iba a casar con cualquier mujer. Y más aún, las mujeres egipcias usaban maquillaje, ciertas ropas y demás que no estaba acostumbrado José a ver. Entonces, ella debió de haber sido muy atractiva para cualquier hombre. El tema es que Dios protegió a José porque José siguió el camino de Dios y no abandonó las ideas que debía de seguir. Él no cometió ese pecado, aunque era tentador. Y entonces, a causa de esto, pues la mujer grita y dice que no y hace todo el engaño de que en realidad nos quería tomar a la fuerza y para que a José le fuera mal. Y efectivamente le fue mal y Potifar se enojó y demás. Pero yo quiero que ustedes analicen algo curioso. A José lo envían a prisión. A ver, si yo soy guarda, capitán de la guardia, y tengo un esclavo, que los esclavos no valen nada, es como un animal para ellos, y me hace algo como eso, como intentar tomar a la fuerza a mi esposa, lo más natural sería mátenlo, ¿no? Pues, ya que le eliminen el problema. Pero lo que él hace es decirle, tírenlo a prisión y enojarse mucho. ¿Por qué lo hace? Pues porque él sabe que la mujer está mintiendo, pero no puede quedar mal. Él tiene que seguir el juego porque si no está diciendo que prefiere un esclavo antes que su mujer, significa que va a quedar deshonrado frente a todos y va a ser una humillación para él. Entonces prefiere sacrificar a José. Entonces hay que analizar la parte, ya analizamos la parte de Satanás. Satanás está intentando hacer que José peque, pero él no lo hace. Ya analizamos la parte de para nosotros, para nuestra vida hay que seguir el ejemplo de José, ser lo más fieles posible. Y lo más fiel posible es ser completamente fiel, porque siempre es posible ser fiel. Uno es el que mete la pata y no lo hace. Y el tercer punto es la parte simbólica, que aquí es donde entra lo importante. Recuerdan que les dije que una mujer simboliza una iglesia, pero si es buena. Si es mala, también simboliza una iglesia, pero mala, perversa. Y Potifar es capitán de la guardia, es un poder civil, es un poder que ejerce el poder ejecutivo, que tiene ejército, policía, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, simbólicamente, como les dije, la vida de José simboliza la vida de Jesús. Entonces, así fue exactamente como pasó. La iglesia, porque estaba el Sanedrín,
esa mujer corrupta, engañó y timó y provocó que Jesús lo matara. Pero ¿quién fue el que lo hizo? El poder civil, los romanos. Aun cuando Herodes y Pilatos habían declarado que este hombre no había hecho nada malo, que Jesús no tenía ninguna razón por la cual ser condenado. Pero aún así, por no quedar mal para el Sanedrín, decidieron matarlo. Exactamente de la misma forma que José fue a prisión porque la mujer que representa una iglesia malvada, esa mujer perversa y adúltera, engañó, timó, enredó al poder civil que es su esposo Potifar. Bueno, y recuerdan que también les dije que eso representa un pueblo en el futuro. Bueno, ese pueblo en el futuro, que es el final de los tiempos, podríamos ser nosotros, representa que va a haber una iglesia malvada, que parece muy bonita y muy linda y muy buena, pero va a haber una iglesia malvada que va a fingir que nosotros hacemos cosas malas, que hicimos algo que no debíamos, y aunque el poder civil sepa que está mintiendo, para no quedar mal, nos van a meter en prisión y nos van a hacer daño y capaz hasta nos matan, que fue lo que dijo Jesús, que algunos irían a prisión y otros a muerte. Entonces, esa es la parte simbólica de la representación de la vida de José. Y es bastante curioso de ver cómo desde el Génesis Dios ya está anunciando lo que va a pasar al final de los tiempos. Bueno, con eso ya terminamos. Espero que haya servido de algo y que haya quedado algo y que lo hayan visto interesante y que hayan visto que todo describe no solamente algo simbólico en el futuro, sino también la vida de Jesús, sino también lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, hay un montón de información en un trocito muy pequeño de la Biblia. Y yo sé que tardo mucho y apenas vamos por Génesis y ya llevamos un montón de videos, pero es que a cada pedacito usted le saca un montón de información. Entonces, Diosito me los bendiga y tengan un muy bonito sábado. Chao.